Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos hoy el tiempo litúrgico ordinario, primera semana del tiempo ordinario. Este nombre no debe introducirnos a error. Que algo sea ordinario no significa que carezca de valor o que esté por debajo de lo que es extraordinario, sino que es igual de importante. El tiempo ordinario comprende 34 semanas del año litúrgico en las que, sin conmemorar ningún aspecto particular de la vida de Cristo, su nacimiento o la Semana Santa, su pasión y muerte, vamos viendo muchos detalles de la vida del Señor. Hoy, por ejemplo, vamos a partir de un detalle pequeño del Evangelio, de la misa, de la liturgia del primer lunes de la primera semana. Es un texto de San Marcos del capítulo 1, que habla de cuando arrestaron a Juan, Juan Bautista. Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en la buena noticia. Y pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Continúa el Evangelio, pero yo quería que nos fijásemos en este rato de oración en estas palabras, porque es interesante. En la Iglesia Ortodoxa se venera a San Andrés como el primer discípulo de Cristo, el primer apóstol, el primero que respondió a su llamada. Y San Juan, en concreto, nos lo presenta como que antes había sido discípulo de Juan Bautista. El texto ahora comienza con eso, cuando arrestaron a Juan. Nos imaginamos entonces, si San Andrés, hermano de San Pedro, era discípulo de Juan el Bautista, se habrá sentido especialmente mal, se habrá preocupado mucho. Sabemos que Juan el Bautista terminará decapitado. No eran vanos esos miedos, no eran una cosa, no podía terminar mal, y como de hecho terminó mal. Sin embargo, es en medio de esa tribulación cuando San Andrés encuentra su llamada. Es Cristo que pasa y le dice: ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Y él le deja. En medio del problema, en medio de ese temor de que a su maestro le vayan a asesinar, recibe una nueva llamada. Es interesante cómo actúa Dios. En los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, a veces es ahí cuando el Señor se presenta de forma que no está contemplada, de forma inesperada, y nos pide cosas. ¿Tú sabías que podemos vivir los hombres 40 días sin comer? ¿O 3 días sin beber agua? ¿O 8 minutos sin respirar oxígeno? Pero no podemos vivir sin esperanza. En los momentos duros, en los momentos difíciles, cuando alguna cosa de la familia, algún dolor por una pérdida cercana, que las cosas no funcionan tan bien, o los hijos que a veces no reaccionan como les hubiera gustado a sus padres, o les hacen sufrir por las decisiones absurdas que toman. Tenemos que tener siempre esperanza. No podemos vivir sin esperanza. Eso es lo que nos tiene que mover, la esperanza.
Porque el Señor, dentro de esos momentos malos, de esos momentos difíciles, nos da su fuerza. Y si somos fieles y volvemos a Él una y otra vez para pedirle ayuda, Él no nos la niega. Cierto es que no va a cumplir exactamente nuestra voluntad, que se arregle milagrosamente ese problema, que desaparezcan todos los inconvenientes. No, no será así. Pero es ahí cuando mostramos nuestra valía de cristianos, cuando tenemos esa esperanza de estar más cerca del Señor. ¿Cómo podemos responder al mal que vemos a nuestro alrededor? Porque vivimos en un mundo que para muchos está perdiendo su significado. Pues tenemos que vivir de esperanza, de la esperanza de que el Señor está cerca. Cuenta Viktor Frankl en su Vivir con Sentido, un libro que es bastante interesante. También estuvo en los campos de concentración nazis y escribió ese libro de El hombre en busca de sentido, que vale la pena leerlo, es bastante corto. Pero él, que era neurólogo y psicólogo y veía a la gente a su alrededor, sabía quiénes iban a vivir y quiénes no iban a soportar el campo de concentración. ¿Y quiénes no soportaban? Los que morían porque habían perdido su esperanza. Porque ya no tenían como un motivo por el que caminar, por el que seguir adelante. Bueno, eso es lo que no podemos perder nosotros, la esperanza. Esperanza de que las cosas se irán arreglando en el tiempo, o que como las ha permitido Dios, Dios mismo utiliza eso para removernos, para nuestro propio bien, como en el caso de San Andrés, que ese dolor de perder a su maestro, al Bautista, le acerca todavía más a responder a esa llamada concreta que le hace Jesús. Dice San José María en Amigos de Dios: hemos de adquirir la medida divina de las cosas, no perdiendo nunca el punto de vista sobrenatural y contando con que Jesús se vale también de nuestras miserias para que resplandezca su gloria. Por eso, cuando sientas serpentear en la conciencia el amor propio, el cansancio, el desánimo, el peso de las pasiones, reacciona prontamente y escucha al Maestro, sin asustarte, además, ante la triste realidad de lo que cada uno de nosotros somos, porque mientras vivamos, nos acompañarán siempre las debilidades personales. Sí, el Señor ya cuenta con eso. Y justamente por eso tenemos que tener esperanza. No podemos vivir sin ella. Para nosotros la esperanza de que el Señor utiliza todas las cosas que nos suceden para acercarnos más a Él. Todas las cosas se hacen para el bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. Y esto lo vivimos tú y yo cuando reconocemos en nuestra vida que todo nos lleva a Dios. La oscuridad no prevalecerá. Si vemos cada vez más odio en el mundo, ya lo dijo Cristo, que habría muchas injusticias, que habría estas serían las señales antes del final, de que habrían guerras, de que habría odio, de que habría persecuciones. Sí, lo dice en San Lucas 21, del 7 al 28. Todas estas cosas tienen que pasar, pero Jesús es nuestra esperanza. Él es el que en medio de las dificultades nos da su fuerza. Es el que en medio de las dificultades nos llama para ser mejores discípulos. Hoy, comenzando este tiempo ordinario, le pedimos a la Virgen María, a la que siempre acudimos al final de nuestros ratos de oración, que nos ayude a ser mejores cristianos, a que tengamos esta esperanza mucho más prendida en nuestra alma, para que sepamos, no solo nosotros, sino ser también
para los demás esa luz que les lleve a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos con Jesús. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.